Hola chicos, ¿cómo están? Es un enorme gusto saludarlos el día de hoy. Ya llegamos al final de su primera semana educativa dentro de la universidad. Qué gusto chicos que estén culminando ya la primera semana de muchas que van a pasar dentro de la universidad. Espero que les esté gustando la materia. Hemos visto la parte introductoria sin duda alguna, pero desde ya hemos empezado a leer, ¿verdad? Por ahí les dejé una tarea para que esta semana pues leyeran, aunque sea un textito corto. Vamos a empezar con textos cortos, pequeños, medianitos, para poder después ya leer un texto largo y que ustedes me expliquen qué entienden, qué no entienden, qué interpretación le dan. Recordemos que la interpretación es distinta, ¿verdad? Es distinta, todos somos distintos, todos tenemos experiencias distintas, por lo tanto, todos interpretamos un texto de manera distinta. No es correcto pretender que ante un mismo texto haya solamente una interpretación, porque no puede ser así en ninguna medida. Un texto puede tener muchas interpretaciones derivado que somos distintos, ¿ok? Bueno chicos, el día de hoy vamos a empezar a ver con técnicas para una lectura de comprensión o técnicas para ampliar la comprensión lectora. Si ustedes recuerdan, durante esta semana estuvimos hablando mucho de lo importante que era la comprensión de los textos. Platicamos en la primera lección que siempre que leemos lo hacemos para comprender. Hablamos de los diferentes tipos de lectura que podemos llevar a cabo en un texto y cómo es que hay ciertos tipos de lectura que no comprometen significado alguno, por lo tanto, aunque leamos el texto, realmente no lo comprendemos. Y el último tipo de lectura que vimos estuvo directamente ligada, chicos, con lectura de comprensión. Ese era el nombre del tipo de lectura, ¿no? En ese tipo de lectura platicamos precisamente que es el tipo de lectura con más significado, con más comprensión, porque se reflexiona a profundidad sobre el contenido del texto. Por tanto, al otorgarle un significado a aquel texto que estamos leyendo, lo ponemos en comparación con lo que ya sabemos y podemos adquirir de él un aprendizaje significativo. Sin embargo, para hacer una lectura de comprensión, pues no es nada más así, ¿verdad? O hay muchos que se nos dificulta, hay muchos que aunque leamos y lo leamos un texto, nos cuesta mucho comprenderlo. Sin embargo, para eso está esta materia, para otorgarles a ustedes las herramientas necesarias que les hagan más fácil la tarea de comprender los diferentes textos que en el ámbito profesional, que en el ámbito personal, pueden llegar a sus manos. Es por eso que en esta ocasión, en este día jueves, vamos a ver técnicas de comprensión lectora, que son precisamente un conjunto de pasos que al leer un texto podemos seguir para poder comprender a cabalidad el significado del mismo y por ende otorgarle una interpretación atendiendo a nuestras características, motivación lectora, etc. Así que vamos a iniciar, chicos. Tal como les decía hace un momento, las técnicas de comprensión lectora son precisamente eso, una serie de pasos a llevar, a completar para que podamos comprender un texto. El primer paso de este proceso para la comprensión lectora es precisamente seleccionar el texto que vamos a leer, ¿verdad? Y cuando seleccionamos un texto que vamos a leer, cuando es a nuestro libre albedrío el seleccionar el texto, pues la tarea es mucho más fácil porque es algo que hemos elegido nosotros mismos. Sin embargo, va a haber ocasiones en que sea algo que no elijamos nosotros y no hay ningún problema, ¿verdad? De la misma manera debemos poner el empeño. Bien, primer paso, selección del texto. ¿Qué debo yo hacer para poder seleccionar un texto? ¿Cuáles son los tips que me van a servir a la hora de que yo tenga que elegir un texto? Primero, debo de verificar que el texto que estoy eligiendo o que voy a elegir contribuya a mi vida, a la formación, ¿sale? Que tenga valores que contribuyan a mi formación como persona, ya sea en el ámbito laboral, académico, personal. Entonces,
Primer paso, selección del texto. ¿Qué debo de hacer para seleccionar el texto? En primera instancia, verificar que el texto que estoy eligiendo tiene un valor para mi formación, que contribuye para mi vida en lugar de destruirla. Les voy a dar un ejemplo. Hay ciertos textos, chicos, que son textos, no es que sean textos basura, pero que son textos que en realidad no contribuyen o no son de ayuda para nuestra vida. Por ejemplo, textos groseros, textos que hablan de conductas pues groseras, como por ejemplo, no sé si recuerdan o en su tiempo les tocó esas revistas de Condorito, que eran unas revistas muy groseras, la verdad, no tenían algún valor que contribuyeran a nuestra vida. Entonces lo primero que tenemos que hacer es verificar que el texto me va a formar, me va a contribuir, que va a otorgar valores a mi formación y a mi personalidad. Por eso es que debo elegir un texto que tenga un valor de formación para mi persona. En segunda instancia, debo elegir un texto en donde el autor sea claro. Recuerden que estamos viendo el primer paso, selección del texto. ¿Qué aspectos debo tener en cuenta para seleccionar el texto? 1, que tenga un valor que contribuya a mi formación. 2, que el mensaje del autor sea claro. Y ustedes van a decir, profe, ¿cómo me voy a dar cuenta de eso si no lo he leído? Bueno, generalmente atrás de los textos viene una sinopsis de aquella obra que vamos a leer o que estamos a punto de leer, o incluso hay una cosita que se llama prólogo, que es una especie también de sinopsis de aquello que vamos a encontrar en el texto, y ahí nos podemos dar cuenta desde ese momento si el mensaje del autor es claro o no lo es, si lo voy a entender o no lo es, ¿verdad? Y en tercera instancia, y ligado con precisamente que el mensaje del autor debe ser claro, es que el vocabulario debe adaptarse al nivel de cada lector. Otra de las cosas que tengo que checar a la hora de seleccionar el texto es que el vocabulario del autor se adapte al nivel que tenemos como lectores. Les voy a explicar por qué. Cuando ustedes estaban en la secundaria, les daban libros de texto en su secundaria aptos en lenguaje, en vocabulario, para que ustedes los pudieran entender. Si en la secundaria a ustedes les hubieran llevado un libro de una especialidad profesional como es la pedagogía, ¿ustedes creen que lo iban a entender? La respuesta es que no, porque le estaban llevando un libro de especialidad, un libro universitario, de tal manera que su vocabulario como alumnos de secundaria no era apto todavía para ese tipo de lectura. Lo mismo pasa en otras situaciones. Por ejemplo, si ustedes no sé, son niños, tienen 8 o 10 años y saben leer, pues no les van a dar un libro de prepa, ¿verdad? Un libro que contiene un lenguaje un poquito más adaptado al nivel de adolescentes, de personas de 16, 18 años. ¿Por qué? Porque un niño de 8 no lo va a poder entender. Lo mismo pasa a la hora que tú tienes que seleccionar un texto. Les decía yo que pueden leer el prólogo o pueden leer la sinopsis. Si ustedes ven que el texto tiene un lenguaje que no van a poder entender, pues ¿para qué lo eligen? No van a poder entender el lenguaje. O simplemente con el título, ¿no? Si ustedes ven que es un libro de divulgación, de especialidad científica, que es dirigido para personas mayores o para personas que precisamente se dedican a una especialidad, pues no lo van a poder entender. Ejemplo, ¿no? Que ustedes son licenciados en pedagogía y quieren leer un libro que va dirigido a el posgrado de un médico, pues no lo van a poder entender. Entonces, para seleccionar el texto debemos de tomar en cuenta 3 aspectos fundamentales: que otorgue un valor para tu formación, que tenga valores que construyan tu formación. 2, que de alguna manera el mensaje del autor esté claro. Y 3, que el vocabulario esté adaptado al nivel de cada lector, ¿no? Porque si no, no va a tener razón de ser, simplemente no lo podremos comprender. Bueno, ese es el primer paso con sus subpasitos, ¿no? Vamos a ver entonces el segundo paso. El segundo paso ya viene con antes de la lectura, o también conocido como prelectura. Ya seleccionamos el texto, ya cumplimos esos aspectos. Ahora vamos a
antes de la lectura, antes de leer, o lo que también se conoce como prelectura. Antes de empezar a leer un texto, tenemos que realizar ciertos pasos también para poder tener una lectura de comprensión. La primera es definir la motivación, ¿no? Porque ya habíamos dicho en clases pasadas que parte fundamental de la interpretación que un individuo le va a dar a un texto es la motivación que tiene para leerlo. Entonces, en el paso 2, antes de la lectura, prelectura, lo primero que tenemos que hacer es determinar nuestra motivación. La motivación puede estar fundamentada por varios aspectos o puede estar realizada por varios aspectos. El primero es que lo que te motivó a leer fue simplemente que te querías distraer, recrear y tomaste la lectura. Lo segundo puede ser que sea un libro de especialidad o de tu licenciatura que te animaste a leer por el hecho de formarte. Lo tercero es que pueda ser un libro que en la escuela te están pidiendo que leas. Lo cuarto es que puede ser un libro que te han hablado mucho de él, entonces tienes curiosidad por leerlo. Bueno, la motivación que tú tengas, chicos, esto no es limitativo. Ustedes van a poner la motivación que ustedes tengan para leerlo. Por ejemplo, voy a poner el ejemplo que les dejé de tarea. Les dejé que leyeran un relato corto titulado Berenice, del autor Edgar Allan Poe. En ese relato, ¿cuál fue su motivación para leerlo? La motivación para leerlo fue que se los dejaron como tarea y para realizar su tarea pues tenían precisamente que leerlo, ¿no? Y así nos vamos. Ustedes pueden tener miles de motivaciones para leer un texto, ¿verdad? En segunda instancia, antes de la lectura, debemos anticipar la información sobre el contenido. Repito, antes de la lectura, también podemos anticipar la información antes de empezar a leer de lleno el contenido. Esto funciona como una novela, como la televisión o como el cine, cuando podíamos ir al cine, o como el Netflix. Les voy a explicar cómo. Cuando en Netflix ponen una película nueva, lo que ponen es un tráiler, ¿no? Una especie de resumen pequeño de la película para que tú puedas vislumbrar qué es lo que te espera al verla. Lo mismo pasaba en el cine, ¿no? Cuando íbamos a ver una película, antes de que la película empezara, nos empezaban a presentar cortos de varias películas que iban a salir próximamente con la finalidad de vislumbrar, de darnos una probadita de aquello que íbamos a ver en la película cuando saliera. Los libros son igual, chicos. Nosotros podemos anticipar el contenido que vamos a encontrar en el texto a través de la lectura de una parte muy, muy importante de un texto, que es el prólogo. La palabra prólogo hace referencia a esa parte de un libro, a esa parte de un texto que contiene características, que contiene de alguna manera información que nos van a ayudar a adelantarnos o a poder tener una especie de pistas de aquello que vamos a encontrar en el contenido. Hagan de cuenta que el prólogo es la sinopsis de un texto escrito, ¿sale? Es como un resumen de lo que vamos a encontrar en el contenido. Aparte de que leer el prólogo es muy importante porque nos coloca en el contexto espacial y temporal que vivía el autor a la hora de escribir el libro y por ello nos hace entenderlo de mejor manera. Un ejemplo es el diario de Ana Frank, que les decía en las clases. Yo estoy segura que ustedes ya han leído, porque en la prepa es algo elemental que uno lee ese tipo de obras, ¿no? Si nosotros leemos el prólogo del diario de Ana Frank, podemos encontrar en el prólogo que quien escribe el prólogo nos trata de dar un resumen de lo que vamos a encontrar en el libro. Además, que nos coloca en una situación de contexto espacial y temporal, porque nos explica dónde vivía Ana, dónde vivían sus padres con Ana, cuál era la situación de Ana, y nos explica además
qué tiempo, en qué época vivió Ana, para que nosotros podamos entender los sentimientos y las vivencias de Ana. Si no nos colocáramos, o si el autor no nos colocara a través del prólogo en un contexto espacial y temporal, no podríamos entender lo que el autor nos explica en la obra, porque no nos pondríamos en su lugar. Diríamos, ¿cómo? ¿En el año 2020 hacer esto? No, qué ridículo, este autor está muy mal, ¿no? Y la realidad es que con el prólogo podemos decir, es que la autora, que es Ana Frank del diario, pues viene esta época en donde la guerra era el pan de cada día, entonces ya comprendo por qué hacía cada una de sus acciones. Entonces, chicos, leer el prólogo es sí o sí para tener una comprensión lectora, ¿sale? El prólogo generalmente los lectores o varios lectores lo que hacemos es que ni lo leemos, nos vamos directo al capítulo 1, directo a la introducción del texto. Y esto es un error garrafal, chicos, porque muchas veces ya estamos leyendo el texto, ya vamos a la mitad y aún no le entendemos, no lo comprendemos, y no lo hacemos, chicos, porque nos hemos saltado una parte muy importante que nos iba a colocar en esta realidad del tiempo, espacio y características que tomó en cuenta el autor, vivencias que tomó en cuenta el autor para poder escribir su obra. Entonces, si queremos entender, si queremos comprender, si queremos otorgarle un significado a un texto, es necesario leer el prólogo para colocarnos en contexto. En el caso del texto corto que les dejé leer, Berenice, pues no trae un prólogo porque no es una obra literaria como tal, es un texto corto, un cuento corto, un relato corto. Pero hay obras literarias o hay libros de cualquier especialidad, ya sea libros de narraciones, libros de científicos, libros académicos, cualquier tipo de libros que sí tienen un prólogo, ¿no? Incluso las tesis tienen un prólogo. Bueno, chicos, ya vimos cuáles son los pasos que tenemos que seguir a la hora de seleccionar un texto. Ya vimos cuáles son los pasos que tenemos que seguir antes de la lectura. Ahora vamos a ver qué pasos tenemos que seguir durante la lectura, ¿sale? Antes de la lectura ya no. Ahora, ya que estemos leyendo, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer durante la lectura? En primera instancia, tenemos que formar hipótesis sobre el contenido. Y ustedes dirán, profe, ¿y qué es una hipótesis? ¿Y por qué voy a formar hipótesis sobre el contenido? Para darles respuesta a todas sus interrogantes, me gustaría ponerles un ejemplo muy claro acerca de qué es una hipótesis y cosas que ustedes hacen en la vida real para que lo puedan comprender muy bien. Cuando ustedes ven una novela o una serie en Netflix, en la televisión, cuando se quedan en un capítulo, ustedes dicen, híjole, ¿y qué irá a pasar mañana? ¿Será que sí va a matar al muchacho o no lo va a matar? ¿Será que sí se va a casar con el guapo de la novela o no se va a casar? ¿No? Empiezan a adelantarse a los hechos, a crear suposiciones de lo que pasará mañana en la novela o en la serie. Lo mismo tienen que hacer en un libro. Formar hipótesis sobre el contenido, hacer suposiciones, chicos. Eso hace que de alguna manera echen a volar su imaginación, creen historias y amplíen su capacidad de comprensión a reflexionar ustedes sobre lo que creen que habrá de pasar en un futuro, en la obra, sobre lo que creen que deberá suceder según sus conclusiones. Entonces, formar hipótesis, aparte que nos mantiene interesados, aparte que formar hipótesis nos mantiene pensando, diciendo, ay, ¿qué irá a suceder? Es muy interesante porque nos ayuda a ampliar esta capacidad de imaginación y de reflexión que como seres humanos tenemos. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con un libro que se llama La Reina Negra. No me acuerdo del autor, pero era una novela. La Reina Negra era una novela de hace muchísimo tiempo en la que contaba una historia de piratas y de cómo había una mujer pirata negra en un barco y todas las vivencias que ella tenía.
A mí esa historia me capturó tanto. Era un libro como de unas, yo creo, 450 páginas. Era un libro muy grande que por más que me interesara, no lo podía yo leer en un día. Entonces me tardé, yo creo, no recuerdo cuánto tiempo me tardé, les mentiría, pero sí recuerdo mucho que formaba hipótesis sobre lo que habría de pasar en la obra. Cuando quedaba en un capítulo, pues me dormía pensando, ¿y qué irá a pasar? ¿Será que la va a matar o no la va a matar? ¿Será que va a comer o no va a comer? Entonces, chicos, eso ayuda a mantener también el interés en un texto, en una lectura. Formar hipótesis. La hipótesis es la palabra que se refiere a hacer suposiciones sobre algo. No importa si esas suposiciones son verdaderas o falsas. Puede que se cumplan, puede que eso es lo que pase continuando el texto, pero puede que no. Las suposiciones o las hipótesis son eso, suposiciones. No tienen que ser falsas, no tienen que ser verdaderas, es lo que tú crees que pasará. ¿Sale? Entonces, por eso es importante. Otra cosa fundamental, chicos, que tienen que hacer mientras estén leyendo, y espero yo que lo hagan en el texto que les dejé de tarea, porque hay algunas palabras que no son de uso común en nuestros tiempos o que no son de uso común en la sociedad. Entonces, el paso que es elemental para que ustedes realicen durante la lectura es buscar el significado de aquellas palabras que desconocen, ¿sale? En toda lectura, chicos, nos vamos a topar con palabras que no conocemos, que vamos a desconocer, porque tal vez en este tiempo ya no se usan o porque pues nuestro vocabulario no es tan amplio como la de un escritor, etcétera. Entonces, todo el tiempo nos vamos a topar tal vez con palabras que no conozcamos. Pero chicos, un error garrafal es continuar la lectura aun cuando no entendí una palabra. Porque muchas veces una palabra puede cambiar el significado de toda la lectura sin que tú te des cuenta, porque no le entendiste a la palabra, no comprendiste el significado de la palabra y no buscaste ese significado en alguna herramienta de apoyo. Entonces eso no les puede suceder, chicos. ¿Por qué? Porque dañaría irremediablemente su comprensión lectora. ¿Y qué estamos buscando aquí, chicos? Que ustedes tengan las herramientas necesarias para comprender cualquier tipo de lectura. Estamos buscando que no les pase lo que vimos en los tipos de lectura mecánica, por ejemplo, en la que no se comprometa el significado. No, estamos buscando que no les pase el hecho de que la maestra los ponga a leer y que ustedes ya no sepan qué significa, porque en la vida profesional esto no les puede pasar. Entonces, es importante hacernos la idea de que cada que yo me tope con una palabra que no conozco, la tengo que buscar, ¿no? La tengo que buscar en el diccionario. Estaba yo leyendo una obra de Elvira Sastre, se llama la autora, es una autora española. Estaba yo leyendo una obra de ella y como ella es española, usan muchas palabras que no conozco. Entonces, hagan de cuenta que casi por página me tenía que yo parar para poder buscar el significado de las palabras. Pero era una cuestión o era un hecho que tenía que hacer, que no estaba a discusión, porque si no, no iba a poder leer el contenido del texto, no iba a poder comprenderlo. ¿Y de qué me servía leerlo mecánicamente si al final no lo iba a comprender? Por ejemplo, ustedes se pueden topar en la lectura con palabras como ósculo. ¿Qué será ósculo, chicos? La palabra ósculo hace referencia a un beso, ¿verdad? Entonces, si ustedes no lo entienden, van a creer que tal vez ósculo es un golpe. Y realmente el autor dice, Carlos le dio un ósculo a Sandra y no le dio un golpe, le dio un beso, ¿no? O palabras como gélido, la palabra gélido, ¿no? Que no es tan común también de usarla en nuestro lenguaje del día a día. Ustedes van a decir gélido, ¿no? Pues ¿qué será? Gélido hace referencia a algo que tiene una temperatura fría, ¿no? Entonces, a eso hace referencia. Si no lo sabemos, si lo encontramos en un texto, pues, oigan, no vamos a poder
definir cuál es el verdadero significado del texto y por tanto no vamos a poder comprenderlo, ¿verdad? Se pueden topar tal vez con palabras como insondable, ¿verdad? La palabra insondable también es una palabra muy, no complicada, sino que no utilizamos con frecuencia en la vida. Por ejemplo, el autor Jaime Sabines en su poema Me encanta Dios utiliza la palabra insondable. También el autor no me acuerdo cómo se llama este autor, pero tiene un poema que se llama Te amo. Lo voy a buscar para que ustedes sepan de qué autor estoy hablando. Pablo Neruda. Pablo Neruda tiene un poema que se llama Te amo y también utiliza mucho la palabra insondable. ¿A qué se referirá? Insondable es algo misterioso, algo que es muy difícil de resolver, ¿no? También pueden encontrar una palabra como inexorable, ¿verdad? Inexorable es algo inagotable, que no se acaba, etc. Estos son pequeños ejemplos de palabras que tal vez ustedes no conocen o que no conocemos. Y que nos podemos encontrar un texto, y si no las investigamos, si no investigamos su significado, pues obviamente no las vamos a poder comprender, chicos, ¿sale? Entonces es importante, chicos, buscar el significado de las palabras que no les entendamos. Otro de los pasos importantes durante la lectura es hacernos preguntas sobre la lectura que estamos haciendo. ¿Tiene el texto algo que ver con lo que pensaba? Por ejemplo, es un tipo de lectura, un tipo de pregunta, que nos podemos hacer durante la lectura. ¿Será que el texto tiene algo que ver con lo que yo pensaba de lo que se iba a tratar? ¿Será que me está gustando el texto? ¿Será que el texto está proponiendo para mi formación? ¿Será que el texto es interesante o no lo es? Bueno, preguntas que a ustedes les surjan durante la lectura, se las pueden hacer, responderlas, y eso también les va a ayudar a tener una amplitud acerca de aquello que están leyendo. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Vimos 3 pasos, ¿sale? Nos falta uno, nos falta después de la lectura. Ese lo vamos a ver la clase que viene para que yo les pueda dejar una actividad de estas técnicas para la comprensión lectora. En primera instancia vimos el primer paso para tener una técnica de comprensión lectora, que es precisamente la selección del texto, en la que tienes que tomar en cuenta si el texto aporta un valor a tu formación, si el lenguaje del autor es claro y si el vocabulario del autor se adapta a tu nivel de lenguaje, de vocabulario, ¿no? En segunda instancia vimos que antes de la lectura o prelectura tenemos que establecer la motivación que tuvimos para leer el texto y anticiparnos al contenido leyendo el prólogo. Luego vimos durante la lectura, lo que tenemos que hacer durante la lectura, y vimos que parte principal es hacer hipótesis. En segunda instancia es buscar el significado de aquellas palabras que desconozcamos, que no conozcamos. Y tercero, hacernos preguntas sobre la lectura, ¿verdad? Todos estos pasos nos van a ayudar a de alguna manera tener una lectura de comprensión. Obviamente, si una maestra te deja leer el texto, pues o si alguien te pone el texto para leer, vas a anular el paso de selección del texto porque tú no lo estás seleccionando, te lo seleccionó alguien más para ti. Entonces ese paso se anula, pero si es un libro que tú estás buscando, que es de tu interés, entonces sí, tienes que contar todos estos pasos, tienes que realizar estos pasos. Les decía yo que solamente nos va a faltar un pasito, que es el pasito de después de la lectura. Es el único paso que nos va a faltar ver. Y cuando lo veamos, pues ya vamos a hacer tal vez un ejercicio para comprender todos estos pasos en conjunto. Lo vamos a dejar hasta acá el día de hoy, chicos. Cuídense mucho. Cualquier cosa, pues ya saben que estoy a sus órdenes. Nos vemos la próxima clase.